¿Cómo están, hermanos? ¿Tienen frío? ¿Los miro algo con frío? ¿No? Ahora sí le subieron a la temperatura. Vamos a iniciar, hermanos, y vamos a estar mirando los libros de poesía de la Biblia, de Job, Proverbios. ¿Qué sigue? Salmos. Salmos. Job, Salmos, Proverbios. Job, Salmos, Proverbios. Eclesiastés. Cantares. Son 5, ¿va? 5 libros de poesía que vamos a estar mirando. Que en realidad estos 5 libros de poesía, hermanos, están como... nos descomponen un poquito en la línea de historia que llevábamos. Porque ¿cuál fue el último libro que miramos? Esther, ¿verdad? Son 3 libros que van juntos, van a ser Esdras, Nehemías y Esther, ¿verdad? Son los 3 libros que siguen la historia del pueblo de Israel, pero vamos a entrar en los libros de poesía que hasta cierto punto todo esto ya pasó, hermanos, en la historia, ya está atrás. Vamos a mirar los salmos, algunos son de Moisés, algunos son de David, algunos son de autores que no conocemos. En realidad todos estos salmos ya existían para el tiempo de Esdras, Nehemías y Esther, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con los Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El autor de estos 3 libros, ¿quién es, hermanos? Salomón. Ya miramos la historia de Salomón, ¿verdad? Le voy a dar un aplauso a quien me diga en qué libro de la Biblia encontramos la historia de Salomón. Nadie se va a ganar el aplauso. En Crónicas encontramos un poco de Salomón. ¿Qué otro libro? En Reyes vamos a encontrar que habla de Salomón también. Todo lo que tiene que ver con Salomón en realidad ya pasó, pero vamos a mirar estos libros que son bastante interesantes. El primer libro de poesía es Job, y de Job ¿quién no ha escuchado la historia de Job, hermanos? Levanta la mano si no la has escuchado. La mayoría, si no es que todos, en algún momento hemos escuchado algo de Job, algo interesante, hermanos, porque los libros de poesía, hermanos, son tan difíciles de estudiar. Esa sección de la Biblia son de los libros más difíciles para estudiar, porque para poder interpretar los libros de poesía, hermanos, necesitamos casi convertirnos nosotros mismos en poetas. Las reglas de poesía de la actualidad no aplican a las reglas de poesía hebreas que fue en el tiempo que se escribieron estos libros. Entonces es bastante complicado estudiar estos libros. Lo que, gracias a Dios, que no estamos haciendo una clase donde vamos a aprender a interpretar estos libros, pero vamos a aprender algunas claves o ciertos puntos específicos que nos van a ayudar a entender de qué se trata cada libro. ¿Amén? Vamos a empezarnos. Y Job es bastante información, ¿no? Al final de la clase me recuerdan enseñarles algo, pero la fecha, hermanos, fíjense lo interesante de esto, hermanos. Los eventos ocurrieron alrededor del año 2000 antes de Cristo. Son uno de los libros más antiguos de la Biblia. En realidad, el primer libro de la Biblia que encontramos en la Biblia es Génesis, pero en realidad pudo haber sido Job, ¿verdad? Pero se sintiera raro si dijéramos
Job, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Pero en realidad sería eso. Probablemente, hermanos, quizás pudiéramos decir Génesis, Job, otra vez Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero probablemente, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, esta palabra probablemente es bien importante porque no podemos asegurar, ¿verdad? No hay como cierta precisión que así fue, pero probablemente pudiéramos encontrar a Job entre Génesis 11 y 12, más o menos. Que el Génesis 12 es un capítulo sumamente importante en la Biblia, hermanos. Y todos ustedes ya saben por qué es tan importante ese libro, ese capítulo de Génesis 12, ¿verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Están como los niños de primaria, le dicen que sí a la maestra, pero Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham, ¿verdad? Es sumamente importante eso. No se mencionan, en el libro de Job no vamos a encontrar que se mencionen los 10 mandamientos, no se va a mencionar a Moisés, no se va a mencionar a Abraham, no se va a mencionar a ninguno de los jueces, reyes o profetas. O todo esto pasa antes de que todo lo demás vaya a pasar, ¿no? Por eso lo encontramos antes del capítulo 12 de Génesis, que es donde comienza la historia de Abraham. Dios le dio leyes a las personas directamente antes de los 10 mandamientos. Ejemplos miramos como en Génesis 26:5, ¿no? Antes de que Dios da la ley, de todas maneras ya Dios está trabajando con la gente y le da ciertas instrucciones a la gente de cómo deben de vivir antes de la ley, ¿verdad? Antes de los 10 mandamientos y de todo esto. Dios ya tiene relación con este tipo de con personas, ¿no? El autor, hermanos, la mejor respuesta es que fue Job, ¿verdad? No era israelita, no era judío. Otros autores sugeridos incluyen a Eliú o Elihu, como lo quiera mencionar, quien habló al final del libro del capítulo 32 a 37. A otros, algunos dicen que probablemente pudo haber sido Moisés. Los judíos van a defender esta posición, ¿no? Que fue Moisés el que escribió esto, porque como Moisés escribió Génesis, entonces ellos dicen Job es del tiempo de Génesis, probablemente que fue Moisés que escribió este libro. No nos vamos a pelear por quién fue el escritor, lo que nos interesa saber es el contenido de este libro. Otros dicen que fue Salomón. ¿Por qué? Porque es un libro de poesía. Moisés escribió alguno de los salmos, Moisés sabía un poco de cómo escribir poesía, pero probablemente que Salomón es mucho mejor escribiendo poesías. Algunos dicen, como el libro en su mayoría es poesía, probablemente pudo haber sido Salomón que escribió este libro. Cada sugerencia de quién pudo haber escribido Job tiene puntos válidos, ¿no? Que pudieran decir, pues sí, probablemente fue Salomón, o no, pero es que Moisés también pudo haber sido, pero Job también pudo haber sido. Es un poco complicado cuando entramos en este tipo de detalles. Interesante, ¿no? La poesía es estilo similar a Proverbios 8 con Job 28. Pudo haber sido Salomón que escribió esto porque estos dos capítulos se parecen mucho. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Job 28 es casi idéntico a Proverbios 8. Hay algunos que van a decir, por lo tanto lo escribió Salomón. Otra vez, solamente son detalles interesantes que es bueno que usted sepa, pero no vamos a iniciar una discusión en cuanto a quién escribió